Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los límites que involucran el infinito. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver el comportamiento final. ¿A qué hace referencia este comportamiento final? Bueno, pues vamos a ver cómo se comportan en los extremos las funciones polinomiales para valores muy grandes de x y para valores muy pequeños de x. Bueno, pues vamos a ver qué es esto del comportamiento final y luego, una vez que sepamos qué es esto del comportamiento final, bueno, pues vamos a ver cómo lo aplicamos para obtener los límites infinitos en el infinito de las funciones polinomiales. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Nos dice lo siguiente, que en términos aproximados, importante, bueno, pues el comportamiento final de cualquier función es simplemente la forma en que dicha función se comporta para valores muy grandes de x. Y como estamos con valor absoluto, bueno, pues ya sabemos que también es para valores muy pequeños de x. En el caso de una función polinomial de grado n, bueno, pues su gráfica semeja a la gráfica y es igual a este término que tenemos aquí para valores grandes de x y nuevamente, como estamos con valor absoluto, para valores muy pequeños de x. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí realmente? Bueno, pues aquí tenemos una función polinomial 2x elevado al cubo más 5x al cuadrado más x más 7. Bueno, pues nos está diciendo que para valores grandes de x y para valores muy pequeños de x, bueno, pues la gráfica de esta función semeja la gráfica de esta función que tenemos aquí, empleando el término de mayor grado. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues porque estamos con valores muy grandes de x y valores muy pequeños de x. Bueno, pues tenemos que llegar a esto de aquí, recordar una constante más menos infinito. Bueno, pues ya sabemos que cuando este valor va aumentando de forma infinita o va disminuyendo de forma infinita, bueno, pues ya sabemos que el resultado de esta fracción se va aproximando cada vez más a cero. Bueno, pues tenemos que llegar a esto de aquí. ¿Cómo llegamos a esto de aquí? Bueno, pues tenemos que factorizar x al cubo. Bueno, pues para factorizarlo ya sabemos que lo tenemos que retirar de los paréntesis. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 2 más, aquí tenemos 5x al cuadrado entre x al cubo, más, aquí tenemos x entre x al cubo, más 7 entre x al cubo. Ya sabemos que cuando multiplicamos este término por todos los términos que tenemos dentro de los paréntesis, obtenemos esta función de aquí. Ahora bien, ya vemos que esto se puede reducir un poco más. Bueno, pues vamos a reducirlo. Ya sabemos que tenemos, esto es un paréntesis, bueno, pues tenemos x al cubo, paréntesis, bueno, pues tenemos 2, más, aquí tenemos 5 entre x, aquí tenemos 1 entre x al cuadrado, más, tenemos 7 entre x al cubo. Bueno, pues ya sabemos que para valores grandes de x y para valores pequeños de x, ya sabemos que estas fracciones se van cada vez más aproximando a cero. Bueno, pues podemos sacar en claro que cuando estamos empleando valores muy grandes de x o valores muy pequeños de x, bueno, pues tenemos lo siguiente. Voy a continuar por aquí arriba porque abajo no tengo sitio. Bueno, pues tenemos lo siguiente, x al cubo por, luego tenemos 2 más 0 más 0 más 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estas fracciones se aproximan a 0 para valores muy grandes de x y para valores muy pequeños de x. Bueno, pues como ya sabemos que esto es igual a 0, bueno, pues podemos sacar en claro que tenemos f de x es igual a x al cubo por 2, o lo que es lo mismo, f de x es igual a 2 por x al cubo. Bueno, pues ya vemos que la gráfica de esta función semeja a la gráfica del término con mayor grado cuando estamos utilizando valores muy grandes de x y valores muy pequeños de x. Y ya lo vemos porque ya sabemos que cuando este denominador va aumentando o va disminuyendo, bueno, pues ya sabemos que esta fracción, bueno, pues se va aproximando cada vez más a cero. Y lo mismo nos pasa con estas fracciones que tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que es igual a 0. Por eso es una aproximación realmente, porque ya sabemos que esto lo estamos aproximando a 0. Bueno, pues como lo estamos aproximando a 0, ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues en definitiva tenemos que f de x es igual al término de mayor grado. En definitiva, estos términos no se tienen en cuenta. Pero no se tienen en cuenta cuando estamos con valores muy grandes de x y valores muy pequeños de x. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a ver los diferentes tipos de comportamiento extremo que tenemos para las funciones polinomiales. Bueno, pues ya vemos que tenemos 4 tipos de comportamiento extremo. Bueno, pues ya vemos que cuando el coeficiente numérico es positivo y el exponente es par, el exponente de la variable x es par, bueno, pues podemos sacar en claro que los valores funcionales siempre van a ser positivos. Y para verlo, bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos esta función. De aquí voy a emplear
un solo término, bueno, pues ya vemos que el coeficiente numérico es positivo y que el exponente de la variable x es par. Bueno, pues ya vemos que los valores funcionales van a ser siempre positivos cuando estamos con x positiva. Bueno, pues ya vemos que esta parte es positiva y tenemos positivo por positivo es positivo. Bueno, pues ya vemos que los valores funcionales siempre van a ser positivos cuando estamos con x positiva. Y cuando estamos con x negativa, bueno, pues ya vemos que nos pasa lo mismo, porque aquí ya vemos que en esta parte es positiva, luego tenemos positivo por positivo es positivo. Bueno, pues podemos sacar en claro que cuando tenemos el coeficiente numérico positivo y el exponente es par, bueno, pues ya sabemos que tenemos los valores funcionales positivos. Ahora bien, ¿qué pasa si el coeficiente numérico es negativo y el exponente es par? Por ejemplo, tenemos esta función de aquí. Bueno, pues ya vemos que cuando x es positiva, esta parte es positiva, luego tenemos negativo por positivo es negativo. ¿Y qué pasa si x es negativa? Bueno, pues ya vemos que esta parte es positiva, luego negativo por positivo, ya sabemos que es negativo. Bueno, pues siempre que el coeficiente numérico sea negativo y el exponente sea par, bueno, pues ya vemos que los valores funcionales siempre son negativos. Bueno, pues ¿qué podemos ver? Ya vemos que si tenemos esta función de aquí, donde el coeficiente numérico es positivo y el exponente es par, bueno, pues ya sabemos que los valores funcionales son positivos. Ahora bien, si el coeficiente numérico es negativo, en este caso usamos el mismo coeficiente numérico pero que sea negativo, bueno, pues ya vemos que tenemos realmente una reflexión a través del eje X. ¿Y qué pasa cuando el coeficiente numérico es positivo y el exponente es impar? Por ejemplo, tenemos f de x es igual a 2x al cubo. Bueno, pues ya vemos que el coeficiente numérico es positivo y el exponente es impar. Bueno, pues cuando x es positiva, ya sabemos que esta parte es positiva, bueno, pues tenemos positivo por positivo es positivo. Y cuando x es negativa, esta parte es negativa, tenemos positivo por negativo es negativo. Bueno, pues ya vemos que cuando el coeficiente numérico es positivo y el exponente es impar, cuando x es positiva, los valores funcionales son positivos, y cuando x es negativa, ya sabemos que los valores funcionales son negativos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? Tenemos el coeficiente numérico que sea negativo y que el exponente sea impar. Bueno, pues ya vemos que cuando x es positiva, ya sabemos que esta parte es positiva, luego tenemos negativo por positivo es negativo. ¿Y qué pasa si x es negativa? Bueno, pues esta parte es negativa, luego tenemos negativo por negativo es positivo. Bueno, pues podemos sacar en claro que cuando el coeficiente numérico es negativo, este de aquí, y el exponente es impar, bueno, pues cuando x es positiva ya sabemos que los valores funcionales son negativos, y cuando x es negativa ya sabemos que los valores funcionales son positivos. Y ya vemos que si tenemos el mismo coeficiente numérico, en este caso tenemos 2x al cubo y aquí tenemos menos 2x al cubo, bueno, pues como se trata del mismo coeficiente numérico, pero con signo diferente, bueno, pues podemos sacar en claro que tenemos una reflexión a través del eje X. Y para verlo, bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos las gráficas de x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta y x a la octava. Bueno, pues ya vemos que como tenemos los coeficientes numéricos positivos y los exponentes son pares, bueno, pues podemos sacar en claro que los valores funcionales siempre son positivos. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos el mismo coeficiente numérico, pero esta vez que sea negativo? Bueno, pues ya sabemos que tenemos una reflexión a través del eje X. Recordad que tenemos este tipo de comportamiento, que los valores funcionales ahora son negativos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y en esta parte de aquí, bueno, pues tenemos X, la gráfica de X, luego tenemos X al cubo, x a la quinta y x a la séptima. Bueno, pues ya vemos que como los coeficientes numéricos son positivos y ya vemos que el exponente es impar, bueno, pues podemos sacar en claro que tenemos este comportamiento. De aquí a aquí tenemos los valores funcionales positivos y aquí tenemos los valores funcionales negativos. Ahora bien, si tenemos el mismo coeficiente numérico pero es negativo esta vez, bueno, pues tenemos este comportamiento. De aquí recordar que tenemos una reflexión a través del eje X. Bueno, pues tenemos las gráficas en este sentido de aquí. Bueno, pues quedaros que tenemos estos 4 tipos de comportamiento extremo para las funciones polinomiales. Bueno, pues siempre y cuando el coeficiente numérico sea positivo y el exponente de la variable x sea siempre par, bueno, pues podemos sacar en claro que tenemos este comportamiento final. Ahora bien, si el coeficiente numérico es negativo, bueno, pues ya sabemos que tenemos este otro comportamiento final. En cambio, si los coeficientes numéricos son positivos y los exponentes son impares, bueno, pues ya sabemos que tenemos este comportamiento extremo de aquí. Y ya sabemos que si los coeficientes numéricos son negativos y los exponentes son impares, bueno, pues tenemos este comportamiento extremo de aquí. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a ver ahora los límites en el comportamiento final para funciones polinomiales. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que si el límite
de esta función cuando x tiende a infinito es igual a L, entonces, bueno, pues la gráfica de esta función puede hacerse arbitrariamente próxima a la recta y es igual a L para grandes valores positivos de x. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos la gráfica de una función polinomial, bueno, pues ya sabemos que cuando x tiende a infinito, bueno, pues ya vemos que los valores funcionales se aproximan a esta recta horizontal. Bueno, pues imaginemos que esta recta horizontal es igual a L. Bueno, pues ya sabemos que si continuamos aquí hasta el infinito, bueno, pues ya vemos que la gráfica de esta función para valores muy grandes de x es aproximada a y es igual a L. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos visto anteriormente con el comportamiento final? Bueno, pues ya hemos visto que si tenemos esta función de aquí, por ejemplo, 2x al cubo más 5x al cuadrado, bueno, pues ya sabemos que si estamos empleando valores muy grandes de x, bueno, pues la función de esta gráfica para valores muy grandes de x se asemeja al término de mayor grado. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que el término de mayor grado es este de aquí. Bueno, pues podemos sacar en claro que la gráfica de esta función para valores muy grandes de x se aproxima a esta gráfica de aquí para el término de mayor grado. Bueno, pues ya vemos que para este caso en concreto podemos sacar en claro que L es igual a 2x al cubo. Bueno, pues vamos a ver cómo obtener el límite cuando x tiende a infinito para funciones polinomiales. Bueno, pues aquí tenemos esta función polinomial general. Bueno, pues queremos obtener el límite de esta función cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos que como tenemos el comportamiento final para valores muy grandes de x o para valores muy pequeños de x, bueno, pues ya sabemos que solo nos tenemos que centrar en el término de mayor grado. ¿Qué quiere decir esto? Que estos términos ya sabemos que no los tenemos en cuenta. Recordar que si factorizamos esta x elevado a la n, si la factorizamos, bueno, pues recordar que para estos términos de aquí llegábamos a una constante entre x, o lo que es lo mismo, una constante entre más menos infinito, porque estamos con valores muy grandes de x y valores muy pequeños de x. Bueno, pues podemos sacar en claro que estos términos no los tenemos en cuenta, porque ya sabemos que son igual a 0. Bueno, pues como son igual a 0, bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función polinomial cuando x tiende a infinito o tiende a menos infinito, bueno, pues podemos sacar en claro que es igual a este límite de aquí para el término de mayor grado. Bueno, pues aquí realmente tenemos un límite infinito en el infinito. Bueno, pues sabiendo esto, que tenemos este comportamiento final, que cuando queremos obtener el límite de una función polinomial cuando x tiende a infinito o a menos infinito, ya sabemos que nos tenemos que centrar solo en el término de mayor grado. Bueno, pues sabiendo esto y sabiendo lo que vimos en el vídeo anterior, que tenemos estos límites de aquí, bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios empleando todo esto que acabamos de ver. Bueno, pues tenemos que evaluar el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Bueno, pues ya sabemos que como tenemos el límite de un cociente es igual al cociente de los límites siempre y cuando los límites existan, bueno, pues vamos a comprobarlo rápidamente. Aquí lo tenemos. Ahora bien, como x tiende a infinito, bueno, pues esta parte ya sabemos que es igual a menos infinito. Y ya sabemos que como aquí también tiende a infinito, bueno, pues ya sabemos que tenemos aquí infinito, como tenemos menos infinito entre infinito, como no lo podemos representar mediante un número real, bueno, pues ya sabemos que tenemos que reducir esta función que tenemos aquí. ¿Cómo reducimos esta función que tenemos aquí sin emplear el comportamiento final? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que llegar a una constante entre x, porque como estamos con infinito, bueno, pues nos quedaría más o menos así. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 0, que se aproxima a 0. Bueno, pues como tenemos que llegar a algo parecido a esto, bueno, pues ya sabemos que tenemos que factorizar la variable que contenga el término de mayor grado. Bueno, pues en este caso ya sabemos que es x a la cuarta y en este caso ya sabemos que es x a la cuarta. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es dividir cada término que tenemos aquí entre x a la cuarta y todo lo que hacemos en el numerador lo tenemos que hacer en el denominador. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Y como digo, todo lo que hacemos en el numerador lo tenemos que hacer en el denominador. Bueno, pues ¿qué vemos aquí? Realmente ya vemos que esto se cancela, ya vemos que aquí nos queda 1 entre x al cuadrado, bueno, pues aquí lo tenemos y aquí nos queda 1 entre x a la cuarta. ¿Y qué tenemos aquí en el denominador? Bueno, pues ya vemos que esto se cancela, bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos, ya vemos que esta parte se cancela como digo, bueno, pues aquí lo tenemos y esta parte ya vemos que nos queda 1 entre x al cubo, bueno, pues aquí lo tenemos. Y nuevamente, como estamos con el límite de un cociente, ya sabemos que es igual al cociente de los límites siempre y cuando los límites existan, bueno, pues eso es lo que estamos comprobando.
Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? El límite de una suma ya sabemos que es igual a la suma de los límites siempre y cuando los límites existan. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Bueno, pues ¿qué podemos ver aquí? En el numerador ya vemos que aquí tenemos el límite de una constante, ya sabemos que es igual a esa constante. ¿Qué tenemos aquí? El límite de esta función cuando x tiende a infinito. Bueno, pues ya vemos que tenemos una constante entre infinito. Bueno, pues ya sabemos que esto se aproxima a 0. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 0. Nos pasa lo mismo con este límite que tenemos aquí. Y aquí en el denominador, ¿qué tenemos? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el límite de una constante que es igual a dicha constante. Y aquí tenemos nuevamente este límite que tenemos una constante entre infinito. Bueno, pues ya sabemos que es igual a 0. Aquí ya veo que me he equivocado. Esto no es un menos, esto es un más. Así que lo voy a corregir en un momento. Pero da igual que sea positivo o negativo, porque ya sabemos que es igual a 2. Bueno, pues vamos a continuar. Ya vemos que aquí tenemos menos 6 más 0 es igual a menos 6. Y aquí tenemos 2 menos 0 es igual a 2. Bueno, pues menos 6 entre 2 es igual a menos 3. Bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a infinito es igual a menos 3. Ahora bien, recordar que tenemos el comportamiento final porque estamos con valores muy grandes de x. ¿Qué quiere decir esto? Que solo nos tenemos que centrar con los términos de mayor grado. Ya sabemos que estos términos no se tienen en cuenta. Bueno, pues vamos a verlo, o vamos a obtener, mejor dicho, este límite cuando x tiende a infinito empleando el comportamiento final. Bueno, pues ya sabemos que nos tenemos que quedar con los términos de mayor grado y ya sabemos que estos términos no se tienen en cuenta. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que esto se cancela. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que el límite de una constante es igual a dicha constante, pero para que lo veáis, como aquí tenemos el límite de un cociente, bueno, pues ya sabemos que es igual al cociente de los límites, siempre y cuando los límites existan. Bueno, pues ya sabemos que el límite de esta constante es igual a dicha constante y el límite de esta constante es igual a dicha constante. Bueno, pues menos 6 entre 2 es igual a menos 3. Bueno, pues ya vemos que hemos obtenido el mismo resultado, pero aquí simplemente hemos empleado el comportamiento final. Bueno, pues vamos a ver más ejercicios. Tenemos que evaluar este límite de aquí cuando x tiende a infinito. Bueno, pues como estamos con valores muy grandes de x, bueno, pues podemos emplear el comportamiento final. Ya sabemos que nos tenemos que quedar con los términos de mayor grado y los demás no los tenemos en cuenta. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que este límite es igual a este. Aquí como tenemos una constante la podemos retirar del límite. Bueno, pues llegamos a este límite de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos x al cubo entre x. Bueno, pues ya sabemos que es igual a x al cuadrado. Bueno, pues tenemos el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Como esto ya no lo podemos reducir más, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a infinito. Bueno, pues infinito por esta constante que tenemos aquí que es negativa, bueno, pues obtenemos menos infinito. Como no tenemos un número real para representar este límite, bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a infinito, bueno, pues ya vemos que no existe. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora tenemos que realizar la gráfica de esta función que tenemos aquí. Bueno, pues como tenemos que realizar la gráfica de la función, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora bien, si nos fijamos, ya vemos que el exponente de la variable x es par. ¿Qué quiere decir esto? Que si sustituimos estas x que tenemos aquí por menos x, vamos a obtener la misma función. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues como obtenemos la misma función, bueno, pues eso quiere decir que tenemos una simetría con respecto al eje Y. Bueno, pues como tenemos una simetría con respecto al eje Y, bueno, pues con obtener la parte de la derecha y luego reflejarla a través del eje Y, bueno, pues ya tenemos la gráfica de dicha función. Bueno, pues como se trata de realizar la gráfica, ya sabemos que tenemos que buscar las intersecciones con el eje X y las intersecciones con el eje Y. Bueno, pues para encontrar la intersección con el eje X, ya sabemos que Y tiene que ser igual a 0. Bueno, pues vamos despejando. Bueno, pues ya sabemos que esto pasa al otro lado y pasa multiplicando. Bueno, pues aquí lo tenemos, x al cuadrado es igual a 0, o lo que es lo mismo, x es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos la intersección con el eje X y con el eje Y. Bueno, pues podemos sacar en claro que la función pasa por el origen. Bueno, pues vamos a buscar ahora las asíntotas verticales, si las tenemos, y luego las asíntotas horizontales, si las tenemos. Bueno, pues para las asíntotas verticales ya sabemos que el denominador tiene que ser igual a 0. Bueno, pues cuando el denominador es igual a 0, le vamos dando solución para despejar para la x, y ya vemos que obtenemos x es igual a más menos 1. Bueno, pues acabamos de obtener las asíntotas verticales. Ya sabemos que cuando x es igual a 1, aquí tenemos una asíntota vertical, y cuando x es igual a menos 1, aquí tenemos la otra asíntota vertical. Y recordar que la gráfica pasa por el origen. Bueno, pues para encontrar la asíntota horizontal, bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Bueno, pues como estamos con valores muy grandes de x, ya sabemos que tenemos que centrarnos solo en los términos de mayor
grado. Bueno, pues ya sabemos que en este caso el 1 no lo tenemos en cuenta. Bueno, pues tenemos esto de aquí. Ya vemos que esto se cancela y nos queda menos 1. Bueno, pues como tenemos realmente el límite de una constante que ya sabemos que es igual a dicha constante, bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a infinito es igual a menos 1. Bueno, pues aquí tenemos la asíntota horizontal. Bueno, pues acabamos de obtener la asíntota horizontal. Ya sabemos que tenemos lo siguiente, la asíntota vertical, esta de aquí, cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a menos 1. Y ya sabemos que acabamos de obtener la asíntota horizontal cuando y es igual a menos 1. Y recordar que la gráfica pasa por el origen. Bueno, pues nos podemos centrar solo con la parte de la derecha y una vez que obtengamos la gráfica de esta parte de la derecha, la reflejamos a través del eje Y. Recordar que teníamos una simetría con respecto al eje Y. Bueno, pues simplemente tenemos que buscar valores comprendidos entre 0 y 1 y luego para valores mayores de 1. Y una vez que tengamos estos puntos, realicemos la gráfica. Bueno, pues luego lo reflejamos a través del eje Y. Bueno, pues vamos a buscar dichos valores funcionales. Bueno, pues aquí lo tenemos simplemente. Hay que sustituir estas x que tenemos aquí por estos valores y vamos a obtener estos valores funcionales aproximados. Y como digo, estamos buscando valores funcionales comprendidos entre el 0 y el 1, porque aquí teníamos una asíntota vertical, y luego para valores mayores de 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues una vez que tenemos estas coordenadas de aquí, bueno, pues las localizamos en el plano de coordenadas. Aquí las tenemos en la parte de la derecha. Una vez que las localicéis y dibujéis las asíntotas verticales y la asíntota horizontal, bueno, pues simplemente lo tenemos que reflejar a través del eje Y. Bueno, pues aquí están los puntos de la parte de la izquierda. Bueno, pues ahora simplemente tenemos que unir los puntos. Bueno, pues tenemos esta gráfica de aquí, luego tenemos esta otra gráfica de aquí y luego ya por último, bueno, pues vemos que tenemos esta, mejor dicho, esta gráfica de aquí. Bueno, pues ya hemos visto que para realizar la gráfica de esta función, bueno, pues simplemente tenemos que buscar las intersecciones con el eje X y con el eje Y, saber qué tipo de simetría tenemos, recordar, y luego tenemos que buscar las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales, siempre y cuando estemos con una función racional, recordar. Y para obtener la asíntota horizontal, bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar el límite cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. Bueno, pues ahí ya sabemos que podemos emplear el comportamiento final. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios, pero antes, bueno, pues vamos a ver otro límite en el infinito. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que otra ley de los límites que se cumple para límites en el infinito es que el límite de una raíz enésima de una función es la raíz enésima del límite siempre que el límite exista y la raíz enésima esté definida. Bueno, pues en símbolos nos dice que si el límite de esta función cuando x tiende a infinito es igual a L, entonces este límite lo podemos evaluar de esta manera. Aquí me he colado, esto no va hasta ahí. Bueno, pues lo podemos evaluar de esta manera siempre y cuando este límite sea igual a L. Como este límite, cuando x tiende a 0 es igual a L, bueno, pues podemos realizar directamente la raíz enésima de L. Siempre y cuando, claro está, esta parte esté definida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cuando el índice es par, bueno, pues ya sabemos que L tiene que ser mayor o igual a 0, porque ya sabemos que cuando el índice es par, bueno, pues no podemos obtener las raíces de los números negativos. Bueno, pues la condición es que si el índice es par, ya sabemos que L tiene que ser mayor o igual a 0. En cambio, si el índice es impar, bueno, pues nos da igual cuál sea el valor de L. Ahora bien, nos está diciendo que esto que tenemos aquí, bueno, pues que se cumple también cuando x tiende a menos infinito. Bueno, pues sabiendo que tenemos esto de aquí, vamos a continuar con los ejercicios. Tenemos que evaluar el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Bueno, pues con lo que acabamos de ver ya sabemos que podemos obtener el límite del radicando. Bueno, pues siempre y cuando su límite exista y luego podamos obtener su raíz cuadrada. Bueno, pues ya sabemos que esto es equivalente a esto, siempre y cuando, como digo, este límite exista. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos funciones polinomiales, ya vemos que x tiende a infinito. Bueno, pues ya sabemos que podemos emplear el comportamiento final y que nos tenemos que centrar solo con los términos de mayor grado. Bueno, pues aquí
Lo tenemos, bueno, pues le vamos dando solución, ya vemos que esto se cancela. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos el límite de una constante, y ya sabemos que es igual a dicha constante. Bueno, pues aquí lo tenemos, bueno, pues ya sabemos que tenemos la raíz cuadrada de un tercio. Bueno, pues ya sabemos que la raíz cuadrada de un cociente es igual al cociente de las raíces cuadradas. Bueno, pues aquí lo tenemos, bueno, pues esto es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 3. Bueno, pues recordar que normalmente el radicando tiene que estar en el numerador. Bueno, pues ya sabemos cómo hacerlo y eso es álgebra. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que racionalizar el denominador. Bueno, pues multiplicamos esta fracción por esta otra fracción. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues ya sabemos que nos queda la raíz cuadrada de 3 entre la raíz cuadrada de 9, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de 3 entre 3. Bueno, pues aquí tenemos el límite de esta función que tenemos aquí, cuando x tiende a infinito. ¿Y por qué lo hemos podido hacer así? Porque ya sabemos que el límite del radicando existe cuando x tiende a infinito. Y como su límite existe, bueno, pues obtenemos su límite. Y una vez que obtenemos su límite, bueno, pues simplemente tenemos que obtener la raíz cuadrada de dicho límite. Bueno, pues a partir de aquí, como esto es álgebra, bueno, pues he ido un poco más rápido, pero ya sabemos que la raíz cuadrada de un cociente es igual al cociente de las raíces cuadradas. Bueno, pues tenemos la raíz cuadrada de 1 es igual a 1, y aquí tenemos la raíz cuadrada de 3. ¿Lo podríamos dejar así? Sí, pero realmente esto no se expresa así, que el radical esté en el denominador, sino que el radical esté en el numerador. Bueno, pues para ello tenemos que racionalizar el denominador. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar por esta fracción que tenemos aquí y llegamos a raíz cuadrada de 3 entre 3. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Bueno, pues tenemos que determinar si la gráfica de esta función tiene asíntotas horizontales, y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener el límite de esta función cuando x tiende a infinito y el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito. Ahora bien, ya vemos que aquí tenemos el límite de un cociente que es igual al cociente de los límites siempre y cuando los límites existan. Ya vemos que aquí sí que podría existir, pero aquí ya vemos que no existe. ¿Por qué? Porque ya vemos que tenemos la raíz cuadrada de menos infinito. Bueno, pues esto no lo podemos evaluar porque ya vemos que aquí no tenemos un número real, y aquí, bueno, pues nos pasaría lo mismo. Entonces, ¿cómo le podemos dar solución a esto que tenemos aquí? Bueno, pues recordar que como estamos con infinito, bueno, pues tenemos que llegar a esto de aquí, a una constante entre la variable, porque ya sabemos que esto es igual a 0 cuando x tiende a infinito, y también cuando x tiende a menos infinito. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente, y para ello, como aquí tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4, bueno, pues ya sabemos que tenemos que dividir entre la raíz cuadrada de x al cuadrado. Bueno, pues cuando tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado, recordar que tenemos el valor absoluto de x. Recordar que esto se ha estudiado en álgebra. Y aquí en el denominador, ¿qué tenemos? Porque recordar que todo lo que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador. Bueno, pues en el numerador obtenemos esto de aquí. Y en el denominador, ¿qué tenemos? Bueno, pues ya vemos que tenemos el cociente de raíces cuadradas es igual a la raíz cuadrada del cociente. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué tenemos aquí en el radicando? Bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos expandir y que es igual a la suma de estas fracciones que tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos que esta parte se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda esta parte de aquí. Ahora bien, como aquí estamos con valor absoluto, bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar cuando x es negativa y cuando x es positiva. Recordar la definición del valor absoluto, que tenemos lo siguiente: tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado, ya sabemos que es igual al valor absoluto de x. Bueno, pues ya sabemos que este valor siempre va a ser positivo, pero para la x, bueno, pues podemos usar tanto valores positivos como valores negativos. Bueno, pues como estamos evaluando el límite de esta función cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito, recordar, porque estamos buscando las asíntotas horizontales, bueno, pues tendremos que emplear esto de aquí. Cuando estamos con infinito emplearemos x, y cuando estamos con menos infinito emplearemos menos x. Bueno, pues para verlo vamos a empezar cuando x tiende a infinito. Bueno, pues teníamos esta parte de aquí. Como x es positiva, ya sabemos que el valor positivo de x es igual a x. Bueno, pues vamos a continuar. Ya vemos que aquí tenemos el límite de un cociente es igual al cociente de los límites siempre y cuando los límites existan. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya vemos que aquí tenemos el límite de una constante, porque aquí ya vemos que esto se cancela. Bueno, pues el límite de una constante es igual a dicha constante. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el límite de esta raíz cuadrada. Bueno, pues recordar que el límite de esta raíz cuadrada es igual a la raíz cuadrada del límite de lo que tenemos en el radicando. Bueno, pues para verlo, aquí lo tenemos.
Ahora bien, aquí tenemos el límite de una suma que es igual a la suma de los límites, siempre y cuando estos límites existan. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que el límite de una constante es igual a dicha constante y que este límite que tenemos aquí cuando x tiende a infinito, bueno, pues recordad que tenemos una constante entre infinito, ya sabemos que esto es igual a 0 cuando x tiende a infinito. Bueno, pues esta parte ya vemos que es igual a 0, bueno, pues tenemos 1 más 0 es igual a 1, bueno, pues ya sabemos que la raíz cuadrada de 1 es igual a 1, bueno, pues tenemos 5 entre 1 es igual a 5, bueno, pues acabamos de obtener una asíntota horizontal cuando y es igual a 5. Y esta la hemos obtenido cuando x tiende a infinito. ¿Qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y recordar que como estamos con valor absoluto, bueno, pues ya sabemos que cuando estamos con infinito tenemos que emplear x y cuando estamos con menos infinito tenemos que emplear menos x. Bueno, pues esta vez como estamos con menos infinito, bueno, pues ya sabemos que el valor absoluto de x es igual a menos x. Bueno, pues tenemos esta parte de aquí y esta parte la tenemos igual que antes. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el límite de un cociente es igual al cociente de los límites siempre y cuando los límites existan. Aquí tenemos el límite de una constante es igual a dicha constante. Y aquí que tenemos, bueno, pues aquí tenemos, como antes, ya sabemos que tenemos que evaluar el límite que tenemos aquí y como se trata de una suma, bueno, pues ya sabemos que es igual a la suma de los límites. ¿Cuál es el límite de esta constante? Es igual a dicha constante. ¿Y cuál es el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues nuevamente tenemos 1 más 0 es igual a 1, la raíz cuadrada de 1 es igual a 1, bueno, pues tenemos menos 5. Entre 1 es igual a menos 5. Bueno, pues acabamos de obtener las asíntotas horizontales de esta función que tenemos aquí. Bueno, pues partiendo de esta, de aquí. A ver si llego, bueno, pues como digo, partiendo de esta función que tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos que y es igual a 5 y que y es igual a menos 5. ¿Cómo hemos llegado a ello? Bueno, pues lo primero que teníamos que hacer era eliminar esto de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que dividir entre la raíz cuadrada de x al cuadrado y todo lo que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador y a partir de ahí, bueno, pues habíamos llegado a esto de aquí y como tenemos un valor absoluto, bueno, pues ya sabemos que cuando estamos con valores positivos para la x empleamos x y ya sabemos que cuando estamos con valores negativos para la x empleamos menos x. Bueno, pues cuando estamos con infinito estamos con valores positivos, bueno, pues ya sabemos que es igual a x, le damos solución y llegamos a 5. En cambio, cuando estamos con menos infinito, bueno, pues ya sabemos que el valor absoluto de x es igual a menos x, bueno, pues le damos solución y llegábamos a menos 5. Bueno, pues aquí tenemos las asíntotas horizontales de dicha función. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Bueno, pues tenemos que evaluar el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la raíz cuadrada y ya sabemos que solo podemos obtener las raíces cuadradas de números positivos o del 0. Bueno, pues como en este caso los exponentes de la variable x son pares, bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que siempre vamos a obtener un valor funcional para cada x. Bueno, pues ya vemos que cuando x es positiva, esto de aquí, el radicando es positivo, podemos evaluar su raíz cuadrada y luego tenemos un número positivo menos un número positivo. Bueno, pues siempre vamos a obtener un valor funcional. Ahora bien, ¿qué pasa si x es negativa? Bueno, pues si x es negativa, ya vemos que esta parte es positiva, que toda esta parte es positiva. Bueno, pues como podemos obtener la raíz cuadrada de un número positivo, bueno, pues tenemos un número positivo menos un número positivo. Bueno, pues siempre vamos a obtener un valor funcional. Bueno, pues ¿qué quiero decir con esto? Que el dominio de esta función va desde menos infinito hasta infinito. Como va desde menos infinito hasta infinito y aquí ya vemos que cuando x es positiva obtenemos un número, pero cuando tenemos la misma x pero negativa obtenemos el mismo número, bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a infinito es igual al límite de esta función cuando x tiende a menos infinito. Bueno, pues tenemos que evaluar el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Bueno, pues ¿qué es lo que tendríamos aquí? Tendríamos infinito menos, bueno, al cuadrado menos la raíz cuadrada de un número infinito. Bueno, pues como esto no lo podemos evaluar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que eliminar esta raíz cuadrada. ¿Y cómo la eliminamos? Bueno, pues esto ya sabemos que se estudió en álgebra. Para ello tenemos que racionalizar esto de aquí. ¿Y cómo lo racionalizamos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar por esta fracción de aquí. Por lo mismo que tenemos aquí, pero simplemente esto cambia de signo. Bueno, pues al cambiar de signo, bueno, pues simplemente tenemos que realizar la multiplicación. Tenemos esto por esto, que es igual a x al cuadrado. Luego tenemos x al cuadrado por esta raíz cuadrada. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nuevamente tenemos esta raíz cuadrada
por x al cuadrado, bueno, pues aquí lo tenemos. Y por último, bueno, pues ya vemos que tenemos la raíz cuadrada por la raíz cuadrada. Y en el denominador, bueno, pues ya vemos que tenemos esto, porque ya sabemos que esto multiplica a 1. Voy rápido porque simplemente, bueno, pues aquí estamos aplicando álgebra, estamos eliminando la raíz cuadrada. Bueno, pues al darle solución al numerador, a todo lo que tenemos aquí, bueno, pues ya vemos que llegamos a esta parte, porque ya vemos que esto, este que tenemos aquí que es negativo, y este que es positivo, ¿dónde lo tenemos? Este que era negativo y este que es positivo están aquí al lado. Bueno, pues ya vemos que esto se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda esta parte, porque ya vemos que cuando multiplicamos esto por esto, bueno, pues ya sabemos que tenemos la raíz cuadrada de esta función multiplicándose a sí mismo, porque ya sabemos que tenemos esta función por esta función, bueno, pues tenemos esta función al cuadrado. Y como tenemos la raíz cuadrada y aquí tenemos al cuadrado, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a dicha función. Bueno, pues para verlo, aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a continuar. Ya vemos que esto se cancela. ¿Y qué nos queda? En el numerador nos queda menos 7 al cuadrado menos 1. Y en el denominador nos queda esta parte de aquí. Ahora bien, como antes, como estamos con infinito, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos menos infinito. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos infinito por un lado. Y aquí tenemos la raíz cuadrada de infinito. Bueno, pues ¿qué significa esto? Que tenemos que seguir reduciendo esto de aquí y recordar que como aquí tenemos el término mayor, bueno, pues ya sabemos que tenemos que dividir todo entre la raíz cuadrada de x a la cuarta. Y todo lo que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Dividimos cada término que tenemos en el numerador y en el denominador por raíz cuadrada de x al cuadrado. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que tenemos lo siguiente. Ya sabemos que la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x, perdón, la raíz cuadrada de x a la cuarta es igual a x al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y en esta parte de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, que tenemos la raíz cuadrada de un número entre la raíz cuadrada de otro número, ya sabemos que es igual a la raíz cuadrada de la fracción. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Ya sabemos que este término queda dividiendo a cada término que tenemos en el numerador. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Ya sabemos que esto se cancelaría. Ya sabemos que aquí nos quedaría x al cuadrado. Y ya vemos que aquí nos queda 1 entre x a la cuarta. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites siempre y cuando los límites existan. Bueno, pues vamos a continuar. Y ya tenemos que evaluar el límite porque ya sabemos que esto no lo podemos reducir más. Y hemos llegado a una constante entre la variable. Ya sabemos que cuando estamos evaluando el límite cuando x tiende a infinito y tenemos esta fracción de aquí, L entre la variable, bueno, pues ya sabemos que tenemos L entre infinito o lo que es lo mismo 0. Bueno, pues vamos a evaluar lo que tenemos aquí. Ya sabemos que tenemos aquí el límite de una resta que es igual a la resta de los límites. Bueno, pues aquí lo tenemos y aquí abajo, bueno, pues nos pasa lo mismo. Bueno, pues vamos a continuar. El límite de una constante es igual a dicha constante. Ya sabemos que esto es igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí ya sabemos que es igual a esta constante. Bueno, pues aquí está. Y aquí que tenemos, ya sabemos que tenemos el límite de una raíz cuadrada. Bueno, pues es igual a la raíz cuadrada del límite del radicando. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y esto lo podemos hacer así siempre y cuando este límite exista. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Ya sabemos que aquí tenemos el límite de una suma que es igual a la suma de los límites. Bueno, pues ya sabemos que el límite de esta constante es igual a 1 y que el límite de estas dos funciones cuando x tiende a infinito es igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ya sabemos que la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Bueno, pues tenemos menos 7 entre 2. Bueno, pues acabamos de obtener el límite de dicha función cuando x tiende a infinito. Y ya sabemos que esto es igual a la asíntota horizontal. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica. Bueno, pues si tenemos aquí más o menos menos 7 entre 2, bueno, pues aquí tenemos la asíntota horizontal cuando y es igual a menos 7 entre 2. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los límites infinitos para las funciones exponenciales naturales y también los límites en el infinito para funciones compuestas. Hasta la siguiente.